Otro breve resumen de 5 cuentos judíos de ambiente porteño. Cuentos escritos por el autor argentino, Samuel Glusberg, nacido en Chisinau, Imperio Ruso, actual Moldavia. Presentación por Isan. Don Horacio Quiroga, mi padre. En el cuento Don Horacio Quiroga, mi padre, de Samuel Glusberg, se narra la profunda admiración y la amistad cercana entre el narrador y el famoso escritor Horacio Quiroga. Durante la primavera de hace 2 años, el narrador frecuenta la casa de Quiroga en la calle Alvear 1500, encontrándose cada noche a las 9:30 para tomar café y caminar juntos hasta el Cine Grand Splendid en la avenida Santa Fe. En una de esas visitas, el narrador conoce a una joven rubia de 17 años, hija de un joyero judío, con quien inicia un romance bajo la aprobación velada del padre de la chica. La historia toma un giro interesante cuando, durante la ausencia del narrador por unos días en enero, el joyero entrega una carta en yiddish a Quiroga. La carta, traducida por el narrador con ayuda de Quiroga, revela la intención del joyero de formalizar la relación entre su hija y el narrador, sugiriendo una visita familiar para discutir el futuro de los jóvenes. Este gesto demuestra la importancia de las tradiciones y la comunidad judía en Buenos Aires, así como la influencia y el respeto que Horacio Quiroga inspiraba en su círculo cercano. La Cruz. En el cuento La Cruz, se desarrolla la trama en el hogar de una familia judía en Buenos Aires, en pleno invierno, alrededor de las 5 de la tarde. La madre, Sara, ha bendecido las velas del viernes por la noche, marcando el inicio del sábado, pero se da cuenta de que su hija menor, Sonia, está desaparecida. Tras buscarla infructuosamente, envía a su hijo mayor, Rubén, a buscarla en los departamentos vecinos. Rubén regresa informando que Sonia podría haber ido a la escuela con las chicas de Castro. Desesperada, Sara decide salir a buscarla, encontrándose con su esposo, Reb Suger, a su regreso. Sonia finalmente aparece, llevada de la mano por su madre, y explica entre lágrimas que fue la clase de catecismo en la escuela, llevada por sus amigas Magda y Angélica. Reb Suger, consternado, le recuerda a Sonia que, siendo de una familia israelita, no debe participar en actividades católicas. Para consolar a su hija y evitar su aburrimiento, le promete inscribirla en clases de piano en el Conservatorio de Santa Cecilia, lo que logra animarla. Sonia, feliz con la perspectiva, jura no volver a la clase de religión y saca una cruz de su pecho, símbolo de su breve incursión en la religión católica. Amor y hambre. El cuento Amor y hambre presenta a Federico Miller, un hombre peculiar que vivía en la casa de su tío político. Federico ocupaba un pequeño cuarto lleno de objetos extraños y desordenados, que incluían retratos de sabios, mapas, armas y libros. La familia de su tío consistía en tía Rosa, una devota de 40 años, prima Margarita, una rubia de 16 años, y primo Leonardo, que estaba en la marina. Margarita, fascinada por Federico y sus rarezas, frecuentaba su cuarto para descubrir más sobre él, a pesar de los intentos de su madre por detenerla. Federico, a pesar de ser un hombre reservado, se ganó la admiración de Margarita y le enseñaba álgebra y botánica, convirtiéndose en su mentor y amigo. Federico Miller era un hombre alto y rubio, con una apariencia imponente pero de salud frágil. De origen judío, había migrado de Rusia a Argentina 10 años antes y se estableció en una colonia agrícola en Misiones. Era un poliglota que hablaba varios idiomas y tenía un vasto conocimiento en diversas ciencias y artes. Su relación con Margarita se profundizó, ya que ella lo veía como un verdadero sabio y filósofo. Sin embargo, un día Federico desapareció sin dejar rastro, causando gran desconcierto en Margarita y su madre. Cuando finalmente regresó, estaba cambiado y distante, lo que aumentó la preocupación de Margarita, quien seguía intentando entender y ayudar al hombre que tanto admiraba. Vanidad de vanidades. El cuento Vanidad de vanidades narra la historia de Arnoldo Fischer, un joven poeta, y su noviazgo con Rosa Lerman, en el contexto de la oposición de los padres de Arnoldo. Los Fischer, una familia rica, se opusieron al romance debido a la pobreza de Rosa, aunque disfrazaban su desaprobación con excusas sobre la juventud de Arnoldo.
Doña Rebeca, la madre, soñaba con una novia de posición y apellido notable para su hijo, mientras que don Jaime, el padre, tomaba el asunto con una actitud más relajada, asegurando a su esposa que nada sucedería. Sin embargo, el amor de Arnoldo y Rosa persistía, encontrándose en diversos lugares y manteniendo su relación a pesar de la desaprobación. La situación cambió cuando don Jaime descubrió que Arnoldo había escrito numerosos poemas dedicados a Rosa, compilados en un cuaderno titulado El arpa de David. Reconociendo la pasión de su hijo por la poesía, don Jaime decidió apoyar la publicación del libro, esperando que esto resolviera el problema. Sin embargo, al poco tiempo de la publicación, Arnoldo se distanció de Rosa, abandonando la relación. La historia concluye con una reflexión sobre la vanidad de las aspiraciones literarias y amorosas, destacando cómo las ambiciones personales y el deseo de reconocimiento pueden superar los lazos sentimentales, encapsulando la moraleja del Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo vanidad. La muerte de Betsy. En el remoto caserío de Villa Mauricio, Koppelbender, un viudo judío, cuida a su hija Betsy, gravemente enferma. La fe del padre en un milagro choca con la realidad cuando el médico del pueblo desahucia a la niña. Pese a su desesperación, Koppel sigue cuidando a Betsy, esperanzado en la voluntad divina. Sin embargo, tras días de agonía, Betsy fallece, dejando a su padre y a su hermano menor, Jean Kelle, sumidos en el dolor. La tragedia golpea al pequeño caserío, y los vecinos judíos, incluyendo a doña Débora, se unen en el lamento. Al día siguiente, Koppel emprende un difícil viaje a Lanús para gestionar el entierro de Betsy en el cementerio judío de Buenos Aires. A pesar de enfrentar obstáculos burocráticos y las limitaciones del Sabbat, logra obtener los permisos necesarios. La tarde se alarga y, cuando la oscuridad cae, Koppel, cargando el féretro, se dirige a Villa Mauricio a pie. En su ausencia, Jean Kelle, incapaz de soportar la pérdida, escribe una carta al cielo pidiendo a su madre que los reúna pronto, antes de sucumbir al sueño y al miedo. La historia culmina en un cuadro de profundo duelo y resignación ante la voluntad divina, reflejando la lucha de una familia por mantenerse unida en medio de la tragedia. Fin. Otro breve resumen de 5 cuentos judíos de ambiente porteño. Cuentos escritos por el autor argentino, Samuel Glusberg, nacido en Chisinau, Imperio Ruso, actual Moldavia. Presentación por Isan. Bibliografía. Glusberg, Samuel. La levita gris, cuentos judíos de ambiente porteño. Edith Babel, 1924.